Bienvenidos a una nueva emisión de Ecos del México de ayer. En esta ocasión nos adentraremos en la década de los años 50, una etapa clave en la historia de la Ciudad de México. A lo largo de esos 10 años, la capital vivió una profunda transformación que marcó el inicio de su camino hacia la gran metrópoli que conocemos hoy. Sin embargo, también fue una época llena de contrastes, situaciones y acontecimientos que dejaron huella en la historia urbana y en la vida cotidiana de sus habitantes. Acompáñanos en este recorrido en el tiempo, lleno de nostalgia y recuerdos, para descubrir cómo se vivía en aquellos años y qué cambios comenzaron a surgir en el rostro de la ciudad. Nuestro objetivo es despertar memorias, abrir la curiosidad de nuevas generaciones y recordar una etapa que cambió para siempre la fisonomía de la capital. En esa época, la Ciudad de México ya se encontraba en pleno camino hacia la transformación y la modernidad. Diversos puntos de la capital comenzaron a cambiar de manera notable, impulsados por un creciente interés en el desarrollo urbano y en la proyección de una ciudad moderna. La mirada ya no se limitaba a los antiguos márgenes de décadas anteriores. La ciudad empezaba a expandirse más allá de sus fronteras tradicionales. Zonas que tiempo atrás eran prácticamente despobladas comenzaron a integrarse a la gran urbe, dando paso a nuevas colonias y a importantes obras de infraestructura. Con ello, surgieron servicios y vialidades que buscaban atender las necesidades de estas áreas en crecimiento. Para entonces, la capital ya se consolidaba como un punto clave para el turismo nacional e internacional, atrayendo visitantes interesados en su vida cultural, su arquitectura y la imagen de una ciudad que avanzaba con paso firme hacia la modernidad. Uno de los cambios más importantes que dejó la década de los años 50 fue el inicio de la construcción de los viaductos, obras que beneficiaron a miles de personas al facilitar la circulación y el traslado de vehículos hacia distintos puntos de la Ciudad de México. Estas vialidades representaron un paso fundamental en la modernización de la capital y en la mejora de la movilidad urbana. Si bien algunos trabajos preliminares comenzaron a finales de los años 40, el proyecto de los viaductos había sido concebido desde la década de los 20. Sin embargo, fue durante la quinta década del siglo XX cuando estas obras comenzaron a tomar forma de manera más clara y constante, marcando el verdadero arranque de este sistema vial. Con el paso de las décadas, surgieron nuevas construcciones y ampliaciones de viaductos que continuarían mejorando la movilidad en la ciudad. No obstante, fueron los años 50 los que sentaron las bases de estas importantes obras de infraestructura que transformaron para siempre el tránsito y el crecimiento de la capital. Esa década también nos dejó imágenes inolvidables de edificios de varios pisos que, en su momento, fueron considerados los más altos de la ciudad. Fue entonces cuando la Ciudad de México vio surgir por primera vez torres que sobresalían claramente del paisaje urbano, marcando el inicio de una nueva etapa en su desarrollo vertical. Uno de los ejemplos más destacados fue la Torre Miguel E. Abed, cuya construcción comenzó en 1947 y concluyó en 1952. Este edificio se convirtió en uno de los más altos de su tiempo y, junto con la Torre Latinoamericana, dominó el horizonte capitalino durante su proceso de edificación. Ambas estructuras, de diseño metálico, llamaron profundamente la atención y transformaron la imagen de la ciudad. La Torre Latinoamericana fue inaugurada en 1956 y rápidamente se convirtió en un gran atractivo, simbolizando la entrada de la capital a la era de los rascacielos. Con el paso de las décadas, nuevas torres de gran altura continuarían sumándose al paisaje urbano, pero fue en los años 50 cuando se sentaron las bases de esta transformación arquitectónica. La arquitectura moderna de esa época también dejó importantes obras como el edificio del Seguro Social, ubicado sobre Paseo de la Reforma e inaugurado en 1950. Este inmueble fue concebido como la sede central del Instituto Mexicano del Seguro Social y representó un esfuerzo por modernizar la ciudad, además de posicionarla a la vanguardia del diseño arquitectónico de su tiempo.
Posteriormente, en sus alrededores se construirían otros edificios de diseños sobresalientes, consolidando esta zona como un referente de la modernidad en la capital. En 1953, al sur de la Ciudad de México, fue inaugurada Ciudad Universitaria, un ambicioso conjunto arquitectónico que pronto se convirtió en uno de los grandes orgullos y atractivos de la capital. Este complejo de estudios superiores llamó la atención no solo de la comunidad académica, sino también de miles de visitantes que acudían al lugar para recorrerlo, fotografiarlo y filmarlo, fascinados por su modernidad y diseño. Uno de los edificios que más atrajo miradas fue la Biblioteca Central de la UNAM, decorada con un imponente mural realizado con miles de mosaicos diseñado por Juan O'Gorman. A este conjunto muralístico se sumaron otras grandes obras del arte mexicano: David Alfaro Siqueiros con su mural en el edificio de Rectoría, Diego Rivera con su emblemática obra en el Estadio Olímpico y Francisco Eppens en la Facultad de Medicina. Cada uno de ellos plasmó su talento en una época en la que el muralismo vivía uno de sus momentos de mayor fuerza en la Ciudad de México. Este movimiento artístico también dejó huella fuera de Ciudad Universitaria. Un claro ejemplo es el mural del Teatro de los Insurgentes, realizado por Diego Rivera junto a sus alumnos. Esta obra se convirtió en uno de los grandes símbolos del muralismo y en un elemento distintivo de este famoso teatro, inaugurado también durante esa década, consolidándose como otra de las grandes obras que embellecieron la ciudad en la quinta década del siglo XX. Para entonces, la gran metrópoli se mostraba cada vez más majestuosa y moderna. No solo los edificios y las vialidades transformaban el rostro urbano, diversas obras públicas comenzaron a surgir en distintos puntos de la ciudad. Algunas tenían como objetivo mejorar los servicios existentes, mientras que otras buscaban llevar servicios públicos a nuevas zonas donde ya habitaban miles de familias. Estas transformaciones se dieron tanto en el centro histórico como en áreas cada vez más alejadas, reflejando el acelerado crecimiento y la modernización de la capital. A finales de la década de los años 50, el Zócalo capitalino comenzó a perder uno de sus rasgos más entrañables, sus históricas jardineras, que durante muchos años lo habían caracterizado. En ellas hubo grandes árboles, fuentes, bancas y áreas verdes que formaron parte del paisaje cotidiano. La plancha del Zócalo entró entonces en un proceso de transformación urbana. Se iniciaron los trabajos de remoción de los jardines y junto con ellos también desaparecieron las vías del tranvía que por décadas habían cruzado este espacio emblemático. Las vialidades fueron ensanchadas, al igual que otras calles importantes que conducen al primer cuadro de la Ciudad de México, con el objetivo de facilitar la circulación y adaptarse a una ciudad cada vez más grande y moderna. Estos cambios no serían los únicos. Años después, el Zócalo volvería a transformarse con las obras del metro, que modificarían nuevamente su fisonomía hasta darle el aspecto que conocemos en la actualidad. Son estas imágenes las que nos permiten apreciar la evolución de la capital durante los años 50, una década que impulsó a la Ciudad de México hacia la modernidad, pero que también dejó recuerdos de un Zócalo muy distinto, un rostro urbano que muchos aún evocan con nostalgia. Las imágenes de las calles nos dejaron innumerables detalles de la vida cotidiana en la metrópoli. La Ciudad de México tenía un estilo propio de esa época que hoy contrasta profundamente con la actualidad. Eran otros tiempos, con distintas costumbres, estilos y tradiciones que definían el ritmo de la vida diaria. Las escenas captadas en distintos puntos de la ciudad nos permiten observar ese contraste entre el pasado y el presente. Estas imágenes nos transportan en el tiempo y nos muestran cómo se vivía, qué modas predominaban y cuáles eran las costumbres más comunes. Para muchos, cada fotografía abre un recuerdo. Cada calle, cada colonia y cada zona conservaba un rostro urbano particular que hacía única a la capital. Fue también la época de los grandes automóviles, de carrocerías robustas y elegantes, modelos que hoy forman parte del recuerdo de aquellos años.
Los años 50 también estuvieron marcados por la vida en los barrios tradicionales, donde miles de familias encontraron hogar y forjaron una identidad colectiva. Las vecindades fueron un símbolo de esa época, espacios de convivencia donde se compartían alegrías, problemas y celebraciones. En ellas se organizaban fiestas, reuniones y en muchos casos el apoyo entre vecinos era fundamental, formando verdaderas comunidades. Esta forma de vida quedó plasmada en el cine de la época, que retrató las historias, los personajes y la cotidianidad de las vecindades, dejando un valioso testimonio de la Ciudad de México en los años 50. Existieron también zonas donde la vida económica fluía con relativa tranquilidad. Familias de clase media y trabajadora, burócratas, oficinistas y obreros habitaban colonias que hoy son parte fundamental de la tradición capitalina, llevando una vida estable y en armonía. Sin embargo, la ciudad también reflejaba profundas desigualdades. En algunos sectores, las personas de bajos recursos vivían en condiciones difíciles, en zonas con carencias de servicios, pocas oportunidades y entornos inseguros. Estas imágenes nos muestran esa otra realidad, la lucha diaria por sobrevivir y salir adelante. De esos barrios surgieron historias de esfuerzo y superación, personas que, sin importar su situación económica, demostraron fortaleza, trabajo y resiliencia, dejando huella en la historia social de la ciudad. Durante la década de los años 50, la Ciudad de México vivió una situación complicada que se extendió a lo largo de buena parte de esos años. Las problemáticas en el sector comercial, especialmente en lo relacionado con la canasta básica. Uno de los principales conflictos fue la intervención de intermediarios, quienes provocaron un alza considerable en los precios de los productos, afectando tanto a productores como a consumidores. Campesinos, pescadores y ganaderos recibían pagos muy bajos por sus productos, mientras que los intermediarios obtenían la mayor ganancia. Esta situación generó un fuerte desequilibrio económico que impactó directamente a trabajadores y familias de la ciudad. Como consecuencia, varios negocios cerraron sus puertas a manera de protesta y los consumidores comenzaron a enfrentar dificultades para surtirse de productos básicos. Muchas amas de casa dejaron de comprar en los mercados públicos y optaron por adquirir los productos directamente con marchantes que se instalaban en los alrededores. Otros comerciantes, afectados por el alto costo de las rentas, abandonaron sus locales y comenzaron a vender sus mercancías en la vía pública. Fueron tiempos difíciles que marcaron buena parte de la quinta década del siglo XX. En algunos casos, se intentó establecer puestos callejeros en distintas colonias, pero estos eran retirados por el gobierno de la época, lo que provocó inconformidad social. Surgieron marchas y manifestaciones que en ocasiones fueron disueltas por las autoridades, generando enfrentamientos y disturbios en las calles. Con el paso del tiempo, comerciantes y productores comenzaron a organizarse para buscar soluciones. De este proceso surgieron planes que permitieron reactivar la venta de productos y beneficiar tanto a la clientela como a los propios vendedores. En este contexto, se inició la construcción de mercados especiales destinados a la venta directa de productos del campo sin intermediarios, con el objetivo de apoyar a campesinos, ganaderos y pescadores y de mantener una economía más justa que fortaleciera al país. Es momento de nuestra trivia, pero antes queremos felicitar a quienes respondieron correctamente la pregunta anterior. Y ellos son Juan Miguel Vega, David Basilio, Alejandro Olmedo, Rose Torres y Jesús Nicolás Junquera. Efectivamente, la respuesta fue los Jeans Britannia, una marca muy recordada por su famoso eslogan y que alcanzó gran popularidad en su época. Britannia. Jeans perfectamente ingleses. También queremos agradecer y felicitar a quienes mencionaron otras marcas de jeans, ya que durante los años 80 existieron diversos modelos y firmas que marcaron tendencia y se convirtieron en toda una moda. Muy bien por todos, ahora pasemos a la siguiente imagen. ¿Puedes identificar dónde fue tomada esta fotografía?
Quienes contesten correctamente serán mencionados en el próximo video de Ecos del México de ayer. Esta es tu oportunidad de demostrar tus conocimientos sobre la Ciudad de México. La Ciudad de México nos dejó innumerables recuerdos y los años 50 fueron la década en la que la televisión inició sus primeras transmisiones, convirtiéndose en una auténtica novedad. Por primera vez, los habitantes de la época no solo podían escuchar sus programas favoritos, sino también verlos, junto con los anuncios de los productos que consumían, marcando un cambio importante en la vida cotidiana. La llegada de la televisión dio lugar a muchas anécdotas, familias reunidas frente al aparato, vecinos que acudían a la casa donde había un televisor y la emoción de presenciar imágenes en movimiento desde la comodidad del hogar. Este nuevo medio transformó la manera de entretenerse, informarse y convivir. Junto con la televisión surgieron por primera vez los teleguías, publicaciones que ayudaban a las personas a conocer los horarios de sus programas favoritos, así como a enterarse de noticias del espectáculo, la farándula y otros acontecimientos relevantes de la época. Sin duda, la televisión se convirtió en uno de los símbolos más representativos de la modernidad en la Ciudad de México durante los años 50. Fue también una etapa en la que la publicidad tuvo un toque único para anunciar las distintas marcas de la época. Cada diseño, tipografía e ilustración distinguía a los anuncios y los dejó marcados en el tiempo. En su momento, esta publicidad era algo cotidiano, pero con el paso de los años se ha convertido en un referente visual para recordar esa época, hoy apreciada por su estilo vintage. Los anuncios de los años 50 destacaban por su cuidado en los detalles, sus colores, sus personajes y su forma directa de comunicar. Actualmente, muchos de estos diseños son considerados una verdadera expresión artística, precisamente por la creatividad y el trabajo gráfico que los caracterizaba. Esta publicidad es una de las más recordadas y valoradas, junto con la que surgiría en la década de los años 60, ambas consideradas etapas doradas del diseño gráfico y la comunicación visual en México. Fue una época en la que la Ciudad de México también fue sacudida por un fuerte terremoto, un acontecimiento que derribó uno de los símbolos más queridos de la capital. La columna de la Independencia quedó sin su emblemática escultura alada cuando el Ángel de la Independencia cayó desde lo alto, fragmentándose en varias partes. Este suceso causó gran conmoción entre la población. En medio del desconcierto, algunas personas se llevaron fragmentos de la escultura, creyendo que estaba hecha de oro, lo que agravó los daños al monumento. Durante varios días, la columna permaneció sin su ángel, ofreciendo una imagen impactante y difícil de olvidar para los habitantes de la ciudad. Meses después, tras intensos trabajos de restauración, el monumento fue reconstruido casi en su totalidad. Sin embargo, algunas piezas originales ya no pudieron recuperarse y tuvieron que ser sustituidas, dando origen a una nueva etapa en la historia de este icónico símbolo nacional. Fue la década en la que la Ciudad de México comenzó a expandirse más allá de lo que hasta entonces se consideraban los límites de la gran urbe. Zonas que antes parecían lejanas empezaron a integrarse al crecimiento urbano, marcando una nueva etapa en la configuración de la capital. En distintos puntos de la ciudad surgieron nuevas construcciones, entre ellas las unidades habitacionales que transformaron el paisaje y ofrecieron vivienda a miles de familias. Estas nuevas estructuras representaron un paso importante hacia la modernización de la metrópoli y reflejaron el acelerado crecimiento urbano que caracterizó a esa época. En los años 50 surgieron nuevas modas y estilos de vestir que rápidamente se convirtieron en costumbre para una metrópoli joven y en pleno crecimiento. La Ciudad de México comenzaba a definirse como una gran capital moderna, y su vida social y cultural se reflejaba en la manera de vestir, de divertirse y de convivir. La ciudad se movía al ritmo del mambo, el danzón, la guaracha, la cumbia y los primeros sonidos del rock. Los centros nocturnos se convirtieron en los lugares ideales para disfrutar de estos ritmos que marcaron a toda una generación.
restaurantes y hoteles elegantes funcionaban también como cabarets, espacios donde la música, el baile y el entretenimiento formaban parte de la vida nocturna. A estos sitios llegaban automóviles lujosos, mientras botones uniformados recibían a los clientes, reflejando el glamour de la época. Fue también en los años 50 cuando aparecieron los famosos taxis cocodrilo, fácilmente reconocibles por su diseño y por sus choferes impecablemente uniformados. Estos vehículos comenzaron a circular a finales de la década y se mantuvieron en servicio hasta mediados de los años 60, convirtiéndose en un recuerdo entrañable para quienes se transportaron en ellos y formando parte del paisaje urbano de aquellos años. Fue una época en la que la gente disfrutaba de un tipo de entretenimiento muy distinto al actual. Las personas acudían a estos espacios con otra forma de vestir, de convivir y de pensar. Era una manera diferente de divertirse, pensada tanto para chicos como para grandes. Muchos de los lugares que hoy conocemos y visitamos lucían entonces un aspecto completamente distinto, mostrando otro rostro urbano que hoy contrasta con el presente. Algunos de esos sitios ya no existen y solo permanecen en el recuerdo, mientras que otros han cambiado con el paso del tiempo, conservando apenas fragmentos de aquella época que marcó a toda una generación. Las calles tenían un aspecto muy distinto, tanto en su diseño urbano como en los automóviles y el transporte público. Todo era diferente, desde las colonias más sencillas hasta las de mayor prestigio, pero en conjunto conformaban una época que hoy ha quedado atrás y que solo podemos conocer a través de las imágenes. En ellas vemos cómo era la gente, cómo se vestía y cómo se vivía en aquellos años. La juventud tenía otros principios y una manera distinta de ver la vida y el mundo. Sus gustos, aspiraciones y formas de convivencia eran diferentes a las actuales. Los niños crecían con otro tipo de educación y entretenimiento. Era la época de las rondas, los juegos en la calle y la convivencia directa con otros pequeños, donde jugar en grupo era lo más común. Las familias también se regían por valores y costumbres distintas. En su mayoría eran familias numerosas, con varios hijos, y aunque predominaba la figura masculina, ya comenzaban a surgir hogares donde hombres y mujeres compartían responsabilidades de manera más equitativa. Son muchas las anécdotas que podrían contarse sobre esta década, pero este es solo un breve resumen para acercarnos a la vida en los años 50. Por ello, llegarán más episodios dedicados a esta década, así como a otras etapas y años específicos que formaron parte del siglo XX, para seguir conociendo y recordando la historia cotidiana de nuestra ciudad. Y así damos por terminado este recorrido en el tiempo. Si deseas conocer más sobre esta época, te invitamos a ver los otros videos dedicados a los años 50, disponibles en el canal Ecos del México de ayer. Si te gustó el video, recuerda darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas entregas, donde seguiremos recordando la historia y la memoria de nuestra ciudad. ¡Hasta la próxima!